Horizontes científicos. Dinosaurios en el jardín. En este paquete se encuentra un fósil que avala la controversial idea de que las aves son descendientes directas de los dinosaurios. Se descubrió hace solo 2 meses. Este y otro fósil encontrado en China han creado una verdadera revolución en el mundo de la paleontología. Estoy tan entusiasmado con los acontecimientos ocurridos en China que casi no puedo hablar de ellos. Creo que hemos descubierto la existencia de un nuevo capítulo sobre las eras geológicas que se preservó en China. El entusiasmo de John Ostrom acerca de estos fósiles chinos se debe a que los mismos parecen confirmar una radical teoría que él mismo fue el primero en proponer hace ya 30 años. Hace tiempo que está fascinado con el origen de las aves. No puedo pensar en nada más interesante que tratar de entender cómo las aves comenzaron a volar. Creo que las aves, tal como las conocemos, tuvieron a un dinosaurio como ancestro. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Su crítico más acérrimo ha sido el ornitólogo Alan Feducha. Parece casi inconcebible que las aves pudieran haber evolucionado de los dinosaurios. Los dinosaurios simplemente tienen demasiado equipaje. Ellos eran criaturas que caminaban por el suelo, con largas colas que los equilibraban. No es la clase de cuerpo del cual evolucionarían las criaturas voladoras. La obsesión de John Ostrom con los dinosaurios y las aves comenzó en los años 60. Él y un grupo de cazadores de fósiles realizaban excavaciones en las montañas rocosas. En unas piedras de barro de los acantilados, él descubrió una garra y junto con ella los restos de un dinosaurio sorprendente. Lo llamé Deinonychus porque quería destacar sus características más distintivas. Una gran garra en cada pata. Deino significa terrible. Y Onychus quiere decir garra. Fue diseñada específicamente para poder saltar y matar a sus presas con un golpe de las garras. Rebanaba a sus presas hasta que morían. Deinonychus cambió nuestra visión sobre los dinosaurios. Hasta no hace poco eran vistos como lentos y estúpidos. Podrían haber sido ágiles e inteligentes, hasta incluso de sangre caliente. Buen animal, ¿no? Eso creo. Y lo que hizo que me entusiasmara más aún fue cuando vi ciertas estructuras en este animal que posteriormente me hicieron reconocerlo como un Archaeopteryx. El Museo de Historia Natural de Londres. Dentro de estos sagrados pasillos se encuentra el fósil que dio la primera pista sobre el origen de las aves. Descubierto en Alemania hace 100 años, los supersticiosos trabajadores de la cantera pensaron que se trataba de un ángel caído. El Archaeopteryx resultó ser más que sorprendente. Tiene el tamaño de una paloma, posee dientes, una larga cola ósea y garras en sus extremidades, todas características de los reptiles. Al mismo tiempo se parecía mucho a un ave.
Se pueden ver las impresiones de una ala con plumas. Ambas alas y la larga cola son emplumadas, pero la cola tiene una estructura de huesos que no aparece en las aves modernas. El Archaeopteryx realmente parece ser una ave primitiva. Estos fósiles fueron, y yo todavía los encuentro así, muy excitantes de ver porque contienen mucha información científica y además son realmente en sí mismos objetos muy bellos y equivalen a una excepcional toma instantánea del proceso de la evolución. ¿Este es el Archaeopteryx Solnhofen? Es lo que yo llamo un espécimen Solnhofen. El descubrimiento crucial de John Ostrom es que su amado Deinonychus comparte muchas características anatómicas con el Archaeopteryx. Él comparó detalladamente los esqueletos de los dinosaurios depredadores con el del Archaeopteryx y de las aves modernas, y encontró muchas similitudes que se hacen más notables en el cráneo y en las extremidades anteriores y posteriores. Para empezar, ellos tienen el mismo número de dedos. Este es un esqueleto de una paloma moderna, 3 dedos en las extremidades de un ave moderna, 3 dedos preservados en las extremidades de un Deinonychus, y esta clase particular de morfología de la extremidad anterior se completa con el extraño hueso de la muñeca que permite la flexibilidad para batir las alas. Las similitudes entre las aves y los dinosaurios depredadores son muy sorprendentes para mí. En 1973, John Ostrom propuso su nueva y poco convencional versión sobre la evolución de las aves. A través de millones de años, los pequeños dinosaurios depredadores evolucionaron en dinosaurios emplumados, un animal terrestre que no podía volar. Con el paso del tiempo, se elevó al cielo y se transformó en algo como el Archaeopteryx. Finalmente, después de millones de años y varios problemas y ensayos infructuosos, las aves primitivas evolucionaron en las modernas aves que hoy vemos. La teoría de Ostrom, en pocas palabras. Al principio me sentí muy halagado de que hubiera muchas reacciones positivas, pero rápidamente advertí que había más escépticos en realidad que creyentes. La teoría de los dinosaurios aves es muy atractiva a nivel popular. Uno puede estudiar a los dinosaurios indirectamente en un comedero de aves. Y también puede tomar una pata de dinosaurio en un local de Kentucky Fried Chicken. Eso tiene un gran atractivo para el público, pero desafortunadamente parece que eso no funciona. Alan Feducha argumenta que las aves evolucionaron mucho tiempo antes de que se desarrollaran los dinosaurios. Ellas descienden de reptiles mucho más primitivos, y las similitudes entre las aves y los dinosaurios depredadores son superficiales. Se asemejan entre sí porque ambos caminaron sobre sus patas traseras, pero no porque estén íntimamente relacionados. Los científicos llaman a esta clase de coincidencias evolución convergente. Uno de los ejemplos más dramáticos de convergencia son los peces prehistóricos y las actuales marsopas o delfines. Superficialmente son casi idénticos, pero cuando miras sus estructuras en detalle no hay similitud alguna. Los delfines son mamíferos con pulmones, mientras que los ictiosauros eran antiguos reptiles marinos. Pertenecen a diferentes grupos y lucen muy similares, porque ambos evolucionaron hacia una forma anatómica muy aerodinámica. La convergencia es un fenómeno dominante. Y es lo que está ocurriendo con las aves y los dinosaurios. Cuando las aves se transformaron en criaturas terrestres, tuvieron un aspecto muy similar al de aquellos dinosaurios depredadores. Y la mayoría de las metodologías ha pasado mucho tiempo tratando de aclarar las diferencias entre convergencia y parentesco. La idea central del argumento de John Ostrom era la existencia de dinosaurios emplumados. Sin este eslabón perdido, su teoría era especulativa y marginal. Pero a medida que pasaron los años, algunos paleontólogos comenzaron a tomar sus ideas con mayor seriedad.
Dos de sus más fuertes defensores se encuentran en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Luis Capi, a la derecha, estudia los fósiles de las aves, mientras que Mark Norell es un experto en dinosaurios depredadores. Ahora, ambos temas están conectados. Bien, John Armstrong fue uno de los primeros a mediados de los años 60 en decir que los dinosaurios estaban relacionados con las aves. Sus conexiones entre dinosaurios y aves fueron para mí muy importantes porque yo necesitaba saber los orígenes de las aves que estaba estudiando. Él hizo una serie muy cuidadosa de comparaciones de esta clase de animales con el Archaeopteryx y realmente se dio cuenta de las similitudes entre ambos. Sí, lo imagino. Ahora sabemos que estas cosas deberían estar un poco más cerca. Mucho más cerca. Al hablar de dinosaurios, se piensa en los gigantescos saurios como el tiranosaurio. En el último siglo se recolectaron los huesos más grandes que se pudo encontrar. Pero existe un amplio rango en el tamaño de los dinosaurios, desde los más grandes a los más pequeños. Es como con los mamíferos de hoy en día, tenemos elefantes y musarañas también. Desafortunadamente, los fósiles de las musarañas son más difíciles de encontrar que los de los elefantes. Lo mismo ocurre con los dinosaurios, pero ahora encontramos muchos de estos pequeños animales, como el velociraptor, que son los parientes más cercanos a las aves. Al contrario de lo que se cree popularmente, el velociraptor era solo del tamaño de un pavo. Los productores de Parque Jurásico decidieron hacerlo mucho más grande. Difícilmente creo que un animal que luce como este, un mordedor de talones, fuese capaz de aterrorizar a la gente como lo hizo en Parque Jurásico. Los pequeños dinosaurios depredadores son el eslabón clave hacia las aves. Los fósiles encontrados recientemente en China son incluso más pequeños que los de un velociraptor. Creo que estos fósiles son mucho más significativos para una pregunta en particular en la cual Luis y yo estamos interesados, es decir, en el origen de las aves, que es tan interesante como el Archaeopteryx e incluso en algunos casos lo es más, porque el Archaeopteryx es un ave completamente voladora. Lo que estamos viendo es un documento que muestra la transición de los típicos dinosaurios a las aves, y esto es genial. En una remota región al noreste de China, había rumores sobre animales sorprendentes preservados en la roca. Al principio los habitantes locales pensaron que eran restos de dragones, pero posteriormente estos restos se convirtieron en los fósiles mejor preservados de todo el mundo. Ji Yuan, director del Museo de Geología de Beijing, ahora está a cargo de las excavaciones. Se necesitan dos condiciones para que los fósiles estén bien preservados. Los animales deben ser enterrados rápidamente para no quedar expuestos al oxígeno, y el bosquecillo debe estar inalterado. Aquí se han dado ambas condiciones, y luce como si las capas se hubiesen formado con cenizas volcánicas muy delicadas. Esto ayudó a crear fósiles perfectos. Imaginen el escenario durante la época de los dinosaurios, una zona de lagos serenos que está siendo convulsionada por erupciones volcánicas. Las nubes de gases venenosos mataron a las aves y a otros animales. Sus cuerpos lentamente se hundieron en el fondo de los lagos. Con el tiempo, las capas de sedimento y polvo volcánico los cubrieron. Aquí, los animales nos trasladan hacia cientos de millones de años en el pasado. Los fósiles son magníficos. Las costillas de un pez, las delicadas alas de un dragón volador. Incluso más impresionantes son las plumas que pertenecieron a las antiguas alas de aves, apenas un poco más avanzadas que el Archaeopteryx. Estas son las criaturas que fueron confundidas con los dragones. Los fósiles de las aves son extremadamente raros, y desde la primera vez que Ji Yuan tuvo noticias de ellos, quedó involucrado. El trabajo no había sido llevado a cabo por los paleontólogos,
sino que fueron los campesinos quienes descubrieron los fósiles. Hace 3 años, los campesinos de un pueblo de la zona comenzaron a colectar fósiles para la venta. Fue una tarea difícil. El sitio entero fue excavado a mano y así descubrieron los antiguos fósiles de las aves. Pero en 1996, un campesino local, Li Fang, realizó un descubrimiento aún más importante. Estaba excavando y saqué un gran bloque de roca. Lo rompí por la mitad y descubrí un esqueleto. Cuando lo vi estaba realmente complacido. A pesar de que yo no sabía de qué se trataba de un fósil, pensé que debía ser muy valioso. Y entonces tomé el bloque completo y lo llevé a casa. Se trataba de la anatomía de un dinosaurio, el cual tenía una hilera de plumas por todo su lomo. ¿Podría tratarse de un dinosaurio emplumado? El descubrimiento de estos fósiles, realizado por los campesinos, ha sido crucial para nuestra comprensión sobre el origen de las aves. Debería decir que sin ellos no tendríamos ninguna investigación. Hemos excavado fósiles durante años. Creo que con toda esta experiencia, nosotros somos más hábiles para encontrar fósiles que los científicos. Después del descubrimiento de Li Fang, se han encontrado otros dinosaurios emplumados. El último de ellos fue llamado cola emplumada o Caudipteryx. Seguramente se trata de un Caudipteryx. La cabeza está muy bien preservada. Está casi completa. Las plumas están muy bien definidas. Estos fósiles podrían ser el eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves que John Ostrom ha esperado ansiosamente. De ser así, serían los fósiles más importantes del mundo. El debate sobre el origen de las aves no es solo de interés para los científicos de China. Es una pregunta que investigadores de todo el mundo han querido responder. Esta es la razón por la cual propuse la creación de un grupo internacional de científicos que cooperaran en esta importante investigación. Sería interesante ver si las plumas son tan buenas como escuchamos que son. Sí, especialmente con respecto al hueso, claramente no pertenece a las aves. De ser cierto, esto va a cambiar la forma en que todos tratamos de resolver este problema. Bien, eso esperamos. Y siempre es bueno regresar a Beijing. ¿Correcto? Creo que tenemos una oportunidad única. Ji Yuan y la gente del Museo Geológico de China han sido maravillosos al querer la participación internacional en este asunto. Por eso veremos estos especímenes para hacer un análisis más profundo y colocar este descubrimiento en un contexto mucho más amplio del que hemos estado trabajando. Así que es este. Sí. Bien, este es un nuevo Sí, un espécimen. nuevo espécimen. Bien, como pueden ver, aquí esta es la larga cola emplumada, ¿correcto? Bien, tenemos un cuerpo emplumado y una cola emplumada, y al mirar la forma en que ella se ramifica, no hay nada que discutir acerca de si se trata de plumas verdaderas o no. Las extremidades son sorprendentemente cortas, especialmente comparadas con la pata trasera, e incluso tiene plumas. No hay forma de que este animal pudiera volar. Bello espécimen. Gracias. Estos nuevos fósiles de animales son sorprendentes. Eran dinosaurios, pero tenían plumas. No parece que pudieran volar, pero tienen plumas. Entonces, ¿para qué estaban ahí las plumas? El biólogo Jeremy Raynor sabe más de plumas que la mayoría de la gente. Muchas cosas dependen de su muy detallada estructura.
hay diminutos ganchos que sostienen los filamentos de las plumas juntos para dar origen a una suave superficie aerodinámica. Las aves no serían aves sin sus plumas. Las plumas son una de las más extraordinarias estructuras en la naturaleza. Y además, todo esto se construye a partir de una célula. No hay un suministro de sangre a través de las plumas. Esta es la pluma de un cisne. Puedes decir que es una pluma para el vuelo porque es asimétrica. Este caso es extremo, pero el eje siempre está descentrado. Cada ala es aerodinámica, cada pluma es aerodinámica, y la fuerza se concentra cerca del borde anterior del ala. Y a medida que el aire se aproxima a este lado de la pluma, es justamente en la parte más dura donde la fuerza es mayor. Esto significa que la pluma cambia de forma, adaptándose a las necesidades del vuelo de las aves. Lo dicho hizo posible verificar que el Archaeopteryx pudo volar. Las plumas de las alas del Archaeopteryx son asimétricas. Al observar una de estas plumas, sería difícil que pudieras decir que no se trata de la pluma de un ave moderna. Es una pluma asimétrica, y presumimos que genera una fuerza de vuelo de la misma manera que lo haría la de una paloma moderna o la de una gaviota. Pero el Caudipteryx, el nuevo fósil chino, tiene plumas simétricas. Esto no solo confirma que no podían volar, sino que también sugiere que las plumas evolucionaron por una razón diferente a la del vuelo. En la actualidad vemos que las plumas tienen tres funciones principales. Una es para el vuelo, lo cual en estas especies es completamente imposible. La segunda función de las plumas, como todos sabemos muy bien, es la de ser maravillosos aislantes. Y el origen de las plumas, especialmente de la plumulación o cuerpos emplumados, es decir, los plumones podrían ser fácilmente interpretados como una característica que se relaciona con el origen de un metabolismo avanzado, donde los animales son básicamente de sangre caliente. Y la tercera función es que ellas pueden haberse originado para ciertos propósitos de exhibición, como los de selección sexual, dominio territorial o algo así. Al mirar la distribución de las plumas en estas tempranas protoaves, suponemos que se relacionaban con esta función. Es decir, que tenían esas grandes plumas al final de sus colas como una especie de primitivos pavos reales o algo parecido. Alan Feducha es escéptico sobre los nuevos descubrimientos en China. Cree que las plumas evolucionaron para el vuelo en primer lugar y que mucho más tarde se adaptaron para la exhibición o funciones cobertoras. Parece muy dudoso que las plumas evolucionaran en un inicio con el propósito de aislamiento. Todo lo que vemos sobre las plumas se relaciona con una función aerodinámica. Son demasiado costosas desde el punto de vista del desarrollo y del mantenimiento de esas estructuras. Y tratar de imaginar a un dinosaurio vestido con plumas sería el equivalente a aislar un camión de hielo con el revestimiento de un transbordador espacial. Es una burda exageración de la evolución que no tiene sentido. Sin embargo, Ji, Norel y Capi piensan que sí tiene sentido. Para ellos, el Caudipteryx y los otros fósiles chinos eran dinosaurios emplumados. De hecho, las plumas evolucionaron antes que el desarrollo del vuelo en sí mismo. El Caudipteryx poseía plumas en sus cortas extremidades y en su cola. Era crucial que las plumas fuesen asimétricas y por lo tanto, estas son inútiles para el vuelo. Las plumas en sus cuerpos probablemente los mantenían calientes. Las plumas en la cola eran tal vez para la exhibición. Y al igual que los otros dinosaurios, es casi seguro que los Caudipteryx empollasen sus huevos. Pero el misterio continúa. Si el Caudipteryx es realmente el eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves, ¿cómo es posible que sus descendientes abandonaran el suelo? ¿Cómo evolucionaron de ser unas criaturas terrestres a ser unas aves voladoras?
Pueden ver este ave, un águila, durante el vuelo y comprobar que sus alas están completamente estiradas y que la envergadura de las mismas está extendida al máximo para producir una fuerza máxima. A medida que alza las alas, las flexiona ligeramente. Las alas deben ser un poco más cortas para que no hagan tanta fuerza al aletear. Y simplemente flexionan la muñeca. Mueve las plumas de las extremidades del ala hacia atrás, adentro del ala, y las separa. Y a medida que sube las alas se hacen más cortas, y llega hasta el final del ascenso. El ala se flexiona hacia adelante y vuelve a aletear hacia abajo. Y una vez más, el ala queda completamente estirada. Para entender cómo el ala puede ser tan flexible, es necesario ver adentro de las aves. En la Universidad de Montana, en el laboratorio de vuelo, los científicos realizan una verdadera radiografía del vuelo de una urraca. El hueso de la muñeca, especialmente diseñado, y la articulación del codo, trabajan juntos para que el ala suba y vuelva a bajar 12 veces por segundo. De acuerdo con John Ostrom, las extremidades flexibles de las aves son una herencia de sus ancestros, los dinosaurios. El Deinonychus tiene el mismo tipo de muñeca para atrapar sus presas. El Caudipteryx también tenía esta distintiva muñeca, y el Archaeopteryx usaba su muñeca para batir sus alas. Sin embargo, los investigadores sugieren que el Archaeopteryx era un mal volador. Todavía era un ave primitiva. Aquí tengo un simple perfil del Archaeopteryx. Luce como un ave muy maciza, porque comparada con las otras especies, sus alas son muy cortas. Tiene una cola muy larga, mucho más grande que la mayoría de las otras especies de aves, pero la forma de las alas no es demasiado distinta de la mayoría de las aves que podemos ver en la actualidad. Aves como las urracas, los cucús y otros cucús tropicales que son muy parecidos. Es muy difícil saber a ciencia cierta cómo el Archaeopteryx lo logró y pudo volar. Creo que era muy efectivo en vuelos normales, una clase de vuelo que un ave utilizaría para distancias no muy largas. Esa no es una dificultad para las aves. Lo difícil es despegar, aterrizar, sostenerse en el aire, cambiar la dirección de vuelo, escapar a los depredadores. Todo eso en forma rápida y con movimientos controlados. Y no creo que el Archaeopteryx pudiese hacerlo. Creo más bien que era un ave voladora bastante torpe. Torpe o no, la primera ave debe haber logrado volar de alguna forma. John Ostrom explica que las aves primitivas evolucionaron de los dinosaurios terrestres, quienes corrían tan rápido que literalmente despegaron. Esta idea es conocida como la teoría del ground up. Un problema con esta teoría es que tiene muchas dificultades para explicar cómo pudo haber ocurrido tal cosa. Y de hecho, muchos grupos de vertebrados nos muestran ejemplos de animales planeadores o paracaidistas. Ellos vuelan un poco. Esto incluye a sapos, lagartos, serpientes, que se lanzan desde los árboles valiéndose de adaptaciones especiales, y a una variedad de mamíferos, probablemente 15 o 20 clases de animales, incluyendo a los petauros de azúcar, a los lemures voladores, ardillas voladoras, roedores voladores y demás. Y en cada uno de los casos en que un grupo de vertebrados se lanza al aire, encontramos algo en común. Desarrollaron el vuelo para saltar de los árboles. John Ostrom no está de acuerdo. Destaca que el vuelo donde se baten alas fue más importante que los vuelos que se valen del planeo. El vuelo autónomo, batiendo las alas, el que vemos en las aves modernas, aparentemente fue el que utilizó el Archaeopteryx, y no surgió de una fase planeadora. Los planeadores dependen de una estructura aerodinámica rígida, mientras que el vuelo con las alas
depende de la flexibilidad en la superficie aerodinámica, y eso es lo que poseen las aves. Creo que el Gran-Up, como teoría, tiene sentido. Despegar a nivel del piso siempre ha sido más difícil que saltar desde las alturas. Este ha sido un problema para la teoría de Ostrom, pero investigaciones recientes la han convertido en una teoría más convincente. Los científicos de la Universidad de Texas utilizan al amo del vuelo, el colibrí, para realizar una serie de ingeniosos experimentos. Este es Frank. Frank, bien. ¿Y qué edad tiene Frank? Frank es joven. Ellos alteran la densidad del aire de una cámara sellada, bombeando un gas extremadamente liviano, helio. Descubrieron que la densidad del aire afecta la habilidad de las aves para volar. ¿Cuál es el índice de circulación aquí? Quizás 5 litros por minuto. Correcto, 5 litros por minuto. Deja que la densidad del aire descienda. Reducimos la densidad del aire y hacemos que el aire sea más fino, lo que hace que sea más difícil para los colibríes volar. E incluso inducimos a una falla aerodinámica. Hacemos que las aves caigan. Si luego incrementamos la densidad del aire, las aves pueden regresar a sus perchas. Es un descubrimiento crucial, porque la atmósfera durante la era de los dinosaurios era diferente a la de hoy en día. Los niveles de oxígeno y la densidad del aire eran mucho más elevados, y esto facilitaba el vuelo de las aves primitivas. El oxígeno extra también podría haber ayudado por otra razón. Volar es una tarea muy dura y las aves tienen que respirar rápidamente para tomar el suficiente oxígeno que requieren sus músculos del vuelo. Aquí una cámara sensible al calor muestra los músculos en un rojo brillante. Obtener más oxígeno facilita la reactivación de los músculos. El oxígeno del Jurásico fue un componente crítico para la transición hacia el vuelo. Creo que los efectos deben haber sido mucho más pronunciados entonces, porque el vuelo es literalmente una cuestión de despegar del suelo, y cualquier cosa que pudiese incrementar las probabilidades de ser aerodinámico fue seleccionada positivamente para la evolución del vuelo. Para las aves fue un cambio profundo. El primer vuelo fue un acontecimiento trascendente. Los dinosaurios terrestres evolucionaron en los aerodinámicos Archaeopteryx y posteriormente en algo tan avanzado como los colibríes. Pero Alan Feducha no cree que la evolución de las aves haya comenzado de esta forma. Sus críticas más recientes provienen del laboratorio. No tiene nada que ver con el oxígeno o las plumas. Todo se relaciona con los dedos. Esta es la mano de un embrión humano. Tenemos 5 dedos porque descendemos de los anfibios primigenios, quienes también tenían 5 dedos. A través de la evolución, los humanos conservamos el mismo número de dígitos. Pero ciertos animales han perdido algunos de sus dedos. Las aves solo conservan 3 dedos en cada extremidad, al igual que los dinosaurios depredadores. Por supuesto, la pregunta es, ¿cuáles 3 dedos? Y este es un camino obvio para probar si las aves son parientes de los dinosaurios. ¿Son los mismos 3 dedos? Sabemos que los dinosaurios tenían 3 dedos. Primero el pulgar y luego los otros 2 dedos. Lo sabemos porque los dedos 4 y 5 de los dinosaurios del Triásico se estaban atrofiando. Con el objetivo de determinar cuáles son los 3 dedos que tienen las aves, estudiaron la estructura de las extremidades de una gran variedad de embriones de pájaros. Y lo que encontramos es un patrón extremadamente conservador, lo que nos permite identificar los dígitos más allá de cualquier duda. Y es interesante.
Los 3 dedos de las aves no son los dígitos 1, 2 y 3, sino que son los 3 dedos del medio, es decir, los dígitos 2, 3 y 4. Y para poder hacer coincidir los dedos de un dinosaurio con los dedos 2, 3 y 4 de las aves, habría que reorganizar por completo el desarrollo de la extremidad, lo cual parece extremadamente improbable. Existen más de 100 características que relacionan a los dinosaurios con las aves. Y si encuentras una característica como la evidencia embrionaria de las extremidades que parece no coincidir con el resto, entonces debes crear una explicación acerca de por qué las otras 100 características sí son iguales. Reconociendo esto luce como una evidencia incongruente, pero tengo confianza que con más estudios será una característica que podrá ser interpretada dentro de un esquema que contemple todas las evidencias juntas. El debate crea una dicotomía entre ornitólogos y paleontólogos, y en todo lo que se relaciona a su formación. Los ornitólogos ven al Archaeopteryx como un animal arbóreo, una típica ave, aunque bastante primitiva. Los paleontólogos ven a estos animales como dinosaurios emplumados. De hecho, el conocimiento de todos los científicos involucrados ha jugado un papel fundamental en la forma en que se interpretan los registros fósiles. Es un debate candente, pero creo que trabajamos muy duro en esto. Nos interesa este tema. Si no nos apasionase, deberíamos hacer otra cosa, porque creo que requiere de mucho trabajo. Esta es la espina de 3, con la cual las aves modernas... Aquí tienes un Caudipteryx y un Protoarchaeopteryx, el nuevo fósil chino. Sin importarle si las aves evolucionaron de los dinosaurios, Mark Norell va incluso más allá. Las aves y los dinosaurios son increíblemente parientes cercanos. Podría decirse que las aves son una clase de dinosaurios, así como los humanos son una clase de primates y mamíferos. Las aves son dinosaurios y ellos son reptiles. Los dinosaurios no se han extinguido. Es decir, no todos ellos están extintos. Solo una porción de ellos se extinguió. Y la otra parte, como las aves, no. Y ellos, tal como los conocemos, están entre nosotros. Hoy en día, de acuerdo a Norell y Capi, hay cerca de 10.000 especies de dinosaurios ocupando todo un nicho imaginable. Las aves modernas han realizado un largo camino desde el Caudipteryx. Son mejores voladores, tienen huesos más livianos, y hace cientos de millones de años, el Confuciusonus, un ave primitiva, desarrolló el primer pico conocido. El Confuciusonus es muy interesante, ya que documenta la transición entre los voladores muy primitivos, como el Archaeopteryx, y los voladores sofisticados, como las aves modernas. El pico se extendió entre las aves modernas. No hay ave que hoy tenga dientes, pero en la era de los dinosaurios la mayoría de las aves tenía dientes. El Confuciusonus y algunos otros desarrollaron independientemente un pico y perdieron sus dientes, tal vez como una adaptación para la alimentación. Los dientes se convirtieron en picos, las escamas en plumas. Pero en algún lugar de los genes de las aves modernas permanecen los vestigios de los reptiles. Un trabajo sorprendente en la frontera de la ciencia ha suministrado más evidencia sobre este eslabón con los reptiles. Hay un dicho que reza, tan extraño como los dientes de una gallina. En este laboratorio en Connecticut, los científicos han tratado de probar que el dicho está equivocado, al crear dientes a partir del pico de un embrión de pollo. Descubrieron que el tejido de un pollo, que posteriormente formará el pico, posee el potencial para crear el ingrediente esencial de los dientes, la dentina.
Estamos interesados en entender el proceso del desarrollo de la dentición, mientras que los resultados pueden ser eventualmente útiles para cosas tales como la regeneración de los dientes en las personas que han perdido sus dientes, curar enfermedades o accidentes, o a personas que no tienen dentadura. También podemos ser capaces de inducir la formación de dientes en personas que no tienen dientes debido a deformaciones genéticas. Los científicos utilizaron una proteína en particular para lograr que el tejido del pollo produjera dentina. En unos pocos experimentos se crearon dientes completos. Después de varias semanas, lentamente apareció un diente que recordaba un reptiliano pasado. Un diente muy bien formado aquí con sus raíces. Y rodeándolo tenemos algo de hueso. Aquí podemos ver piezas, unas pocas piezas de esmalte, y provienen del tejido del pollo, que ha determinado la forma del diente. Una de las cosas que estos experimentos han demostrado es que dentro del genoma del pollo aún existen los genes de los componentes estructurales de los dientes, aunque ellos no han sido utilizados por muchos millones de años. Las aves poseen estos genes para hacer dientes, pero para producirlos, ellos necesitan una señal o proteína de otro tejido que dé lugar a la formación de dientes. ¿Podría ser este otro acercamiento al Parque Jurásico? En la película, los científicos recrearon a los dinosaurios a partir del ADN tomado de la sangre de un mosquito atrapado en ámbar. Sabemos que esto es imposible debido a la contaminación. Pero recientemente, un paleontólogo ha propuesto que si se alteran los genes de las aves modernas, se puede traer a los dinosaurios de regreso. Es una gran especulación, pero podría funcionar. Aísla los genes del pico. Y atrás habrá una mandíbula llena de dientes. Saca los genes de las plumas y encontrarás las escamas. Quita los genes de las alas y tendrás las extremidades. Y he aquí, un pequeño dinosaurio depredador. La idea de tratar de recrear un dinosaurio a partir de las aves modernas, aunque en teoría es posible, se me hace muy difícil de imaginar, y más aún, que eso realmente pueda ocurrir mientras viva. No creo que haya que reconstruir a los dinosaurios a partir de las aves, porque las aves son dinosaurios. Creo que la gente que propone esta clase de cosas, bien, yo no estoy interesado en ello. Creo que son cosas que están fuera del mundo de la ciencia. Durante generaciones, los científicos han tratado de armar el rompecabezas del origen de las aves. Provienen de los dinosaurios, y de ser así, ¿de cuáles? De regreso al mundo de la ciencia, una conferencia realizada en julio de 1998 celebró el descubrimiento de los fósiles chinos. Nos sentimos honrados que el Dr. Ostrom esté hoy en la audiencia con nosotros como un observador. Mark Norell y Xi Xuan hablaron sobre sus artículos científicos basados en sus descubrimientos. Para todos los presentes, la teoría de John Ostrom ha sido completamente reivindicada. Es muy satisfactorio para mí ver cuánto hay en esto, el saber cómo las aves aprendieron a volar y comenzaron a volar. Creo que es el momento más excitante de mi carrera. Me satisface porque aparentemente suscité muchos pensamientos. John está tan excitado con todo esto como lo estoy yo. En los años 70, John pertenecía a la minoría y estaba muy aislado. Pero ahora, unos fósiles inesperados encontrados en China lo han provisto de la evidencia más importante para respaldar su teoría. Parece que la teoría ahora está siendo confirmada. Creo que él respaldará nuestro trabajo y nosotros respaldaremos el suyo. Sin embargo, los fósiles más recientes son un problema para Alan Feducha. Ahora es él quien pertenece a la minoría. Estuve involucrado en este debate durante décadas y creo que las últimas evidencias en contra del origen de las aves a partir de dinosaurios será abrumadora. Recuerdo con cuánta ansiedad traté de persuadir a mis colegas para que regresaran y miraran las evidencias bajo una nueva luz.
Por eso comprendo muy bien la posición que Alan sostiene ahora a partir de los nuevos descubrimientos. El debate ha concluido dentro de la comunidad científica, está resuelto. Hay un par de personas que aún sostienen sus antiguas creencias, una minoría que aún se hace oír. Pero en la comunidad profesional son definitivamente una minoría, una muy pequeña minoría. Bien, somos minoría frente a los que sostienen que las aves descienden de los dinosaurios. Pero afortunadamente la ciencia no funciona por votación. Es poco probable que la Sociedad Real para la Protección de las Aves cambie su nombre en un futuro cercano. Pero la mejor parte de esta revolución en la paleontología es que nunca volveremos a observar las aves de la misma manera.